con cariño se saludan unos a otros. Mientras te estás acercando al santuario puedes ver familias que conversan, se ríen, puedes ver personas de diferentes generaciones, adultos, jóvenes y niños. Y llega el momento de comenzar el servicio. Y ves a las familias con sus Biblias abiertas y los hermanos que dirigen la adoración se toman su lugar. Los hermanos que dirigen la adoración a través de la alabanza empiezan a dirigir a través de los cantos. Y puedes ver a través del templo, puedes ver personas que levantan sus manos adorando a Dios. Puedes ver escuchar personas diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Llega el momento de llegar, de predicar la palabra, de poner la palabra, y el pastor toma su lugar, abre la Biblia y empieza a exponer la palabra de Dios. Y mientras el pastor predica, una vez más puedes escuchar las voces de los hermanos afirmando el mensaje que el pastor está predicando, diciendo amén, gloria a Dios. Esta imagen, amados hermanos, representa la realidad que se vive hoy en muchas iglesias en Estados Unidos. Esto que acabo de describir, describe la experiencia de muchas personas que domingo tras domingo van a un templo cristiano a adorar a Dios, y esa imagen, así como te la he presentado, da la idea, transmite la idea de que esas son iglesias que están disfrutando de una vitalidad espiritual extraordinaria. Cuando tú ves esta imagen, tú puedes decir ciertamente, esta es una iglesia saludable, una iglesia que es una iglesia vibrante, una iglesia de la cual todos queremos ser miembros. Y aunque esta realidad o esta imagen describe muy bien la realidad de algunas iglesias, lo cierto es, hermanos, que las estadísticas nos presentan una historia diferente. Y las estadísticas revelan, amados hermanos, que a pesar de que muchas iglesias, usted puede ver un panorama similar en muchas iglesias, las estadísticas revelan que hoy en día en los Estados Unidos de Norteamérica, hermano, hay una gran, entre las personas que se congregan los domingos a adorar, hay una gran discrepancia entre lo que nosotros confesamos, lo que nosotros experimentamos el domingo en la mañana y la manera en que nosotros vivimos de lunes a sábado. Por ejemplo, las estadísticas dicen de que cada 100 personas que hoy se llaman cristianos, o se denominan cristianos en Estados Unidos, apenas 6 piensan y viven de una manera consistente con la fe cristiana. Imagina eso por un momento. De cada 100 personas en Estados Unidos que se llaman cristianos, solamente 6 viven y piensan de una manera consistente con la fe cristiana. El resto vive informado por una fusión de verdades bíblicas y otros tipos de cosmovisiones culturales que son prominentes en nuestros tiempos. Otra estadística también dicen, hermanos, que verán que menos de uno de cada 5 asistentes que van a la iglesia, uno de entre 5, solamente mantiene un compromiso consistente con la lectura bíblica y la obediencia a su palabra. Imagínense eso por un momento. De cada 5 personas que se denominan cristianos, uno mantiene compromiso constante de leer la Biblia diariamente y obedecer la palabra de Dios. Y este número fluctúa, hermanos, según las generaciones, ¿verdad? Los que son más adultos que son más consistentes, los que son menos adultos, los más jóvenes son menos consistentes. Lo cual también, hermano, da como resultado que la membresía formal en la iglesia ha decaído en un 47% entre los adultos. Y las estadísticas revelan que esta es la primera vez que esto pasa en 8 décadas. Esta es la primera vez que pertenecer a una iglesia formalmente deja de ser la mayoría. Amados hermanos, la desconexión que hay en muchas personas entre lo que pasa el domingo y la realidad que vivimos se agrava aún más cuando
solo el 31% de los cristianos afirman que la fe en Cristo es el único medio de salvación. Puedes pensar, puedes imaginarte eso. Hoy domingo hay muchas personas sentadas en las iglesias escuchando un mensaje acerca de Cristo y solamente el 31% de todos los que están congregados en la iglesia creen que la fe solamente en Cristo es el único medio para salvarse. El 58% de los que hoy están reunidos en un templo cristiano creen que muchas religiones conducen a la vida eterna. Amados hermanos, y aún más las estadísticas dicen que en los últimos 6 meses solamente el 55% de los que acuden regularmente a la iglesia no han compartido con nadie el mensaje del Evangelio. Y esta es una realidad, hermano, que habla del estado espiritual de la iglesia en Estados Unidos. Y la razón por la cual en esta mañana he querido mencionar estas estadísticas es porque ellas, hermanos, nos llevan de la mano al pasaje en que hoy vamos a estar considerando en el libro de Ruth. Amados hermanos, cuando nosotros leemos las estadísticas y vemos el resultado de estas estadísticas, nosotros podemos darnos cuenta de dos cosas. Podemos darnos cuenta, en primer lugar, de la gran decadencia espiritual que la iglesia cristiana está experimentando. Pero también, amados hermanos, nos podemos dar cuenta de la gran necesidad de una verdadera conversión entre las personas que hoy se llaman cristianos. Y es por eso que el pasaje que hoy tenemos delante de nosotros es tan relevante y tan importante, y hacemos bien en prestar atención a lo que este mensaje, a lo que estos textos quieren enseñarnos, porque los versículos en los que hoy vamos a estar ocupados, hermanos, presentan para nosotros como un retrato de cómo luce la verdadera conversión. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Ruth, un retrato de la verdadera conversión. Ruth, un retrato de la verdadera conversión. Amados hermanos, la razón por la cual hemos titulado este mensaje de esta manera es porque en estos versos que hoy vamos a estar viendo, nosotros tenemos este diálogo entre Noemí y Ruth, y en este diálogo nosotros podemos ver, le plació al Espíritu Santo revelar este diálogo para que nosotros podamos ver en él no solamente, hermano, la naturaleza misma de una verdadera conversión a Dios, sino también cuáles son las características y los frutos de una verdadera conversión. Ahora, antes de ir al pasaje y exponer las verdades de estos versos, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Y mencionaba algo de esto, lo mencionaba el domingo pasado, pero quiero recordarlo hoy de nuevo. Aunque hoy vamos a estar tratando, hermano, la experiencia de conversión de Ruth, yo quiero aclarar que este no es el tema principal del capítulo 1 de Ruth. El capítulo 1 de Ruth, su tema es la providencia de Dios, y fue revelado por el Espíritu Santo para enseñar a su pueblo cómo Dios ordena los eventos de la historia para llevar a cabo sus propósitos redentores en el mundo. Ruth capítulo 1 es un capítulo que habla de un Dios que providencialmente ordena la historia para llevar a cabo, cumplir sus promesas, y en este caso la promesa que le hizo a Abraham y la promesa que le hizo a David. Ruth capítulo 1 nos confronta, nos enseña a un Dios que es fiel y que siempre cumple su palabra. Pero en medio de este mensaje acerca de la providencia y la fidelidad de Dios, nosotros vemos un mensaje, hermano, que está implícito, que es digno de resaltar. Y ese es el mensaje acerca de la conversión de Ruth. Como Ruth, que era una mujer moabita, viene a ser parte del pueblo de Dios. Y no solamente eso, cómo es que esta mujer moabita llega a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, amados hermanos, quiero hacer esta aclaración, porque una vez más, el tema central no es la conversión de Ruth. Cuando el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este libro, y específicamente este pasaje, su intención no fue llevarnos a
a enfocarnos solamente en la conversión de Ruth, sino que su intención fue llevarnos a enfocarnos en ¿qué? En la providencia de Dios. Teniendo esto en mente y habiendo hecho esta declaración acerca de la conversión de Ruth, yo quiero primero ver con ustedes, hermanos, cuál es la fuente y el medio de la verdadera conversión. ¿Cuál es la fuente y el medio de la verdadera conversión? Yo quiero que tú mires conmigo Ruth capítulo 1 y vamos a, en esta ocasión, vamos a leer desde el verso 15 y 16. ¿Todos lo tienen, no? Dice la palabra de Dios. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En estos versículos, hermanos, nosotros vemos este relato que tiene lugar entre Noemí y su nuera Ruth. Y en este relato nosotros podemos ver, hermanos, que en medio de tanta amargura, en medio de tanta desolación y desesperanza, hermano, la gracia de Dios irrumpe en la miseria humana, trayendo esperanza no solamente para el pueblo de Dios, sino también para Noemí, una mujer que consideraba que Dios la había amargado con su trato. Hermanos, ellas iban de camino a Belén. En el contexto de estos versículos nosotros aprendemos que, hermanos, Noemí, por la gracia de Dios, estando en Moab, oyó que Dios había visitado a su pueblo. Ella decide, después de la tragedia que vive, salir de Moab para Belén, y va con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y en camino a Belén, ella hace un alto para tratar de convencer a sus nueras de que se regresen atrás. Vuélvanse a su casa, vuélvanse a la familia de su madre, vuélvanse a sus dioses. Y Noemí, honestamente, hermano, apela a la lógica humana. Si usted prestó atención al contexto de estos versículos, usted ve cómo Noemí apela a esta lógica humana diciendo: yo no tengo hijos con los cuales ustedes se pueden casar. Si aún tuviera marido hoy y tuviera hijos ahora, ustedes esperarían para volver a casarse. Y dice el texto, hermanos, que estas mujeres, sus nueras, amaban, ¿sabe? Era evidente el amor que tenían con Noemí, que ella le dijeron: no te abandonaremos, te seguiremos donde quiera que vayas. Y dice la Biblia que lloraron amargamente. Pero Noemí sigue insistiendo. Dice: no, hijas mías, váyanse, regrésense. Y es en ese diálogo, vemos, amados hermanos, que Orfa se regresa atrás. Orfa regresa tras sus dioses, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Y cuando nosotros leemos este relato, una pregunta se hace necesaria: ¿por qué este contraste de respuesta es tan importante? ¿Por qué Orfa, se regresa y Ruth se queda? Amados hermanos, cuando nosotros vemos el contraste que hay entre Orfa y Ruth, nosotros aprendemos, amados hermanos, que la conversión de un pecador a Cristo es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del pecador. Cuando nosotros hablamos de la fuente de la conversión, ¿quién produce la conversión en el pecador? Amados hermanos, la experiencia de Ruth y Orfa y Noemí nos enseñan que un pecador viene a la salvación, un pecador se convierte a Cristo cuando Dios obra sobrenaturalmente en su alma, transformando su corazón. Amados hermanos, y aunque el texto que tenemos delante no lo dice explícitamente, sí lo vemos de manera implícita en el pasaje. Yo quiero que tú pienses por un momento, hermano, en estas dos mujeres, Ruth y Orfa.
¿Por qué una se fue y la otra se quedó? No era, yo quiero enfatizar esto, Orfa no se regresó atrás porque Orfa no amaba a Noemí. Ella, no era que Ruth amaba más a Noemí que Orfa. Y esto lo sabemos porque en el contexto dice la primera vez que Noemí le dice, váyanse atrás, las dos que hacen, lloran. Alzan su voz y lloran. Pero Orfa no se va y Ruth se queda porque de alguna manera Ruth era mejor persona que Orfa. Piensa en la similitud de lo que estas dos mujeres tenían en común. En primer lugar, las dos eran moabitas. Piensa conmigo por un momento en esto. Las dos eran mujeres paganas. Adoraban a otros dioses. Vivían en gran parte de un pueblo que tenía su cosmovisión, su estilo de vida era un estilo de vida completamente no solamente pagano, idólatra, sino que era también desde su origen, ellos tenían un estilo de vida inmoral. Las dos, una vez más, pertenecían a familias que tenían otros dioses. Por eso Noemí le dice a ella, váyanse a la familia de su madre, pero también regrésense a quién, a sus dioses. Pero las dos habían escuchado hablar del mismo Dios. Seguramente, hermano, aunque el texto no lo dice explícitamente, pero nosotros asumimos por la lectura del libro de Ruth que seguramente en más de una ocasión Noemí y su familia le hablaban del Dios de Israel, quizás sentados en la mesa comiendo. Cuando todavía están todos sus hijos y su esposo están vivos, quizás en la mesa de la sala o la comida ellos conversaban y ellos hacían quizás historias de cómo el Dios de Israel salvó a su pueblo y lo sacó de Egipto. Y esto lo sabemos porque Ruth, siendo una mujer pagana, en el versículo 17 habla de Dios, invoca el nombre de Dios y se refiere a Dios ya llamándolo por el nombre propio de Dios. El Señor, el nombre con el cual Él se dio a conocer a su pueblo cuando libertó a su pueblo de la tierra de Egipto. ¿De dónde Ruth escuchó eso? El testimonio de Noemí y su familia. Amados hermanos, y la razón por la cual esto es relevante es porque una vez más, estas dos mujeres, Orfa y Ruth, las dos amaban a Noemí, las dos venían de familias impías, paganas, las dos eran idólatras, pero no solamente esto, sino que las dos pertenecían a un pueblo que era un pueblo hostil al pueblo de Dios. Las dos son expuestas al mismo mensaje. Sin embargo, una se regresa y la otra se queda. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la única manera de que una persona se pueda volver a Dios y convertirse a Cristo es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Es por eso que cuando hay dos pasajes de la Biblia que yo quiero que tú lo leas, porque quiero que tú veas cómo Jesús mismo nos enseña esta verdad. Hermanos, y al tener estos pasajes quiero decirte quiero enfatizar esto, la razón por la cual Orfa se fue y Ruth se quedó, o lo voy a decir de esta manera, la razón por la cual, a diferencia de Orfa, Ruth se queda y sigue a Noemí a Belén, es porque por la gracia de Dios, el Espíritu Santo obró en Ruth y cambió su corazón. Y al cambiar su corazón, cambió su afecto. Y ahora Ruth decide amar al Dios de Noemí. Pero esto es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mira cómo Jesús mismo nos enseña esta verdad en dos pasajes de las Escrituras. Yo quiero que tú busques, en primer lugar, Juan capítulo 1. Evangelio según Juan capítulo 1. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Y vamos a leer, hermano, desde el verso 12
2 y 13. Amén. Dice la palabra de Dios: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Fíjate cómo Jesús, hermano, enseña esta misma verdad que vemos ilustrada en Ruth, hermano, en el capítulo 1 de Juan. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de que Jesús vino a los suyos no le recibieron. Y Juan dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y yo quiero resaltar, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, aquí el recibir a Cristo es en el texto un equivalente de ¿qué es lo que significa? Creer en Jesús. Y de estas personas, los que creen en Jesús, la Biblia dice que ellos no nacieron. Cuando habla de que no nacieron, no está hablando, hermano, del nacimiento físico, sino también está hablando del nacimiento, del nuevo nacimiento, la regeneración, que es, hermano, la fuente, lo que da origen a la conversión. Dice: los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque Juan está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que los que nacieron de nuevo y se convirtieron porque creyeron, dice la Biblia que estos no nacieron de la voluntad de sangre, no nacieron de sangre. O sea, la conversión no se hereda. La conversión no es hereditaria. Tú heredaste de tus padres tu pecado, una naturaleza pecaminosa. Nosotros heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa, heredamos la condenación por causa del pecado, pero no podemos heredar la salvación, no podemos heredar el nuevo nacimiento, ni podemos heredar, hermano, la conversión. Pero también dice el texto que no nacen de la voluntad del hombre. Y esto, hermano, es importante porque, por dos razones. En primer lugar, porque debido a la condición del hombre, el hombre no puede por sí mismo desear salvarse. El hombre no desea por sí mismo, no es su deseo, no es su anhelo volverse a Dios. Al contrario, su anhelo es rebelarse contra Dios, apartarse de Dios. Pero también cuando dice que no nacen de la voluntad del hombre, está enfatizando el hecho de que ningún hombre te puede declarar salvo. Ningún hombre puede operar el nuevo nacimiento, ningún hombre te puede convertir, porque eso es obra absoluta y exclusiva del Dios Todopoderoso. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. A menos que Dios obre, el hombre no puede nacer de nuevo. Y esto, hermano, es una verdad que debe producir en el inconverso la urgencia de clamar a Dios en esta mañana. Si tú estás aquí hoy y tú no tienes a Cristo, oh mi amigo, tengo malas noticias para ti. Tú estás bajo condenación, la ira de Dios está sobre ti, pero como si fuera poco, tú mismo no te puedes salvar. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Pero la buena noticia es que Dios puede salvarte. Dios es suficiente para salvarte. Dios puede darte un nuevo corazón, si tan solamente crees y te arrepientes de tu pecado. Por eso que en esta mañana, si tú estás en Cristo, tu oración a Dios debe ser: Dios del cielo, ten misericordia de mí y sálvame. Dame un nuevo corazón. Amados hermanos, en Lucas, yo quiero, hermanos, ver también con ustedes Lucas capítulo 8, verso 14, verso 4 al 15. Todo un pasaje bien largo, pero quiero leerlo para que puedas ver esta verdad ilustrada en Cruz, como Jesús mismo la enseña. Amén. Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. ¿Todos lo tienen, hermano?
Dice la palabra de Dios de esta manera: habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban: ¿qué quería decir esta parábola? Y él les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, crecen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, escucha esto, hermano, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amados hermanos, si usted lleva tiempo en la iglesia, usted ha escuchado en más de una ocasión la parábola esta parábola, la parábola del sembrador. Y hay algo importante, hermano, que quiero resaltar. Cada uno de estos terrenos, o cada uno de estos lugares donde cayó la semilla, la roca, el camino, los espinos, todos estos terrenos representan, ilustran la verdadera condición del alma del ser humano. Estas personas o estos terrenos representan, hermano, la totalidad de los seres humanos. Todos somos en algún momento, hemos sido en algún momento, y todos son en algún momento de su vida. Está representado en cada uno de estos casos. Y la razón para la cual señalo esto, porque Jesús dice que hay algunos que oyen la palabra y con un corazón, y esta expresión es importante, bueno y recto, la oyen y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Mi pregunta es: ¿quién entre los hombres tiene un corazón bueno y recto por sí mismo? Nadie. A menos que Dios prepare tu corazón, a menos que Dios lo cambie, a menos de que Dios quite el corazón endurecido y ponga un corazón sensible a la palabra de Dios, ningún corazón es bueno y recto para recibir, hermano, la palabra y atesorarla. Esa es la obra de Dios en tu vida. Amados hermanos, y esto lo vemos ilustrado en la experiencia de Ruth. El nuevo nacimiento, hermano, y la conversión. La conversión es el resultado de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo que Él lleva a cabo por medio de su palabra. Y la razón por la cual esto es importante es porque al pecador que está aquí sin Cristo le recuerda que su mayor necesidad hoy es clamar al Dios del cielo: Señor, cambia mi corazón. Pero también esto es importante porque a la iglesia que está aquí reunida hoy, esto es un recordatorio, amados hermanos, de que hermano, Dios sigue salvando pecadores a través de su palabra. Predica la palabra. Y quizás hay alguno en esta mañana que diga: hermano, es que yo quizás no tengo mucho conocimiento, y hermano, es que somos muy buenos para llenarnos de excusas. Pero yo quiero resaltar algo en esta mañana. El poder transformador y salvífico de la predicación del Evangelio no reside en ti.
reside en Dios. Hermano, y esto lo vemos claramente en este pasaje de Ruth, capítulo 1. Hermanos, póngase a pensar un momento, Noemí, si Noemí representaba lo mejor espiritualmente hablando de Israel, la situación de Israel era crítica. Esta era una mujer que estaba amargada contra Dios. Sin embargo, ella cuando hablaba de Dios, testificaba de Dios, Dios usó el testimonio de ella para salvar a Ruth. De la misma manera, Dios usa tu predicación para salvar pecadores, porque el poder de salvar no reside en ti ni en tu capacidad, sino en Dios que envió a su Hijo para salvar pecadores. Predica la palabra. Predica a Cristo, Él es suficiente para salvar. Amén, hermanos. En segundo lugar, yo quiero que tú veas la expresión de la verdadera conversión. La expresión de la verdadera conversión. Y lo que quiero ver con ustedes bajo este encabezado, amados hermanos, es cómo la conversión se hace visible. ¿Cuáles son los aspectos de una verdadera conversión? Amados hermanos, cuando nosotros leemos el diálogo, vamos a regresar a Ruth por un momento, Ruth capítulo 1. Y mira la respuesta de Ruth a Noemí. Ruth capítulo 1, y mira, hermano, el verso 16. Por un momento, ¿todo lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Hermanos, mira, este es un pasaje que se usa mucho dentro del pueblo cristiano, específicamente en bodas, para ilustrar o pronunciar los votos entre el esposo y la esposa. Sin embargo, este pasaje, hermano, que acabamos de leer, el versículo 16, es un pasaje que expresa, relata, describe para nosotros la confesión de fe de Ruth. Y la razón por la cual es importante es porque una verdadera conversión, amados hermanos, se hace evidente, se hace visible en una genuina confesión de fe. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que Ruth le dice a Noemí al final del verso 17, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Con esas palabras, hermanos, Ruth estaba renunciando a sus dioses y ahora está poniendo su confianza en el Dios de Israel. Y yo creo que tú mires, hermano, esta declaración de fe, esta confesión de fe que se hace evidente en el texto, en el hecho de que en el verso 16, ella cuando dice, tu Dios será mi Dios, ella está usando el nombre genérico que se usaba en aquel tiempo para las deidades. Esto era la manera en que muchas personas se referían a sus propios dioses. Cuando los idólatras se referían a sus dioses, no le decían ídolos, ellos le decían dioses. Y cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios, está usando el mismo término genérico que usaban en aquel tiempo para cualquier deidad. Pero en el verso 17, como mencionaba hace un momento, ella se refiere a Dios no con el término genérico que usaban en aquel tiempo, sino con el nombre propio de Dios. En el verso 17 dice, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor. Si algo excepto de la muerte nos separa. Amados hermanos, usted recuerda cuando Dios llama a Moisés y Moisés le dice, cuando tu pueblo me pregunte quién me envió, ¿qué le diré? Y Dios se da a conocer. Y le dice, cuando el pueblo te pregunta, tú le dices, y evidentemente estoy parafraseando el texto, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Cuando ella dice, el Señor añada a mí
Si algo aparte de la muerte nos separa, ella está llamando a Dios, ella está confesando su fe en este Dios, ella está confesando que ella cree, que ella está de acuerdo, asiente con la verdad de que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios, que Él es el Dios suficiente para salvar. Y ella, en consecuencia, se abandona en confianza a este Dios. Una verdadera confesión de fe se hace evidente, una verdadera conversión se hace evidente en una genuina confesión de fe en el único y verdadero Dios que es suficiente para salvar. Y ese Dios es Jesucristo. Amén. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿dónde está tu fe? En segundo lugar, hermanos, una verdadera conversión se hace evidente o se hace visible, se hace palpable en un verdadero arrepentimiento. En un verdadero arrepentimiento. Y esto lo vemos una vez más en la expresión que ella le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, si usted le pregunta a cualquier cristiano qué es el arrepentimiento, la mayoría de nosotros decimos: el arrepentimiento implica un cambio de ¿qué? 180 grados. Y muchas veces, hermanos, cuando hablamos del arrepentimiento, pensamos que el arrepentimiento es simplemente abandonar el pecado. Y aunque ciertamente el verdadero arrepentimiento implica abandonar el pecado, el verdadero arrepentimiento implica no solamente abandonar el pecado, sino volverse a Dios. Providencialmente, y en la sabiduría de Dios, cuando usted lee Génesis capítulo 1 y 2, específicamente capítulo 2, cuando Dios instituye el matrimonio, ¿qué le dice Dios a Adán? Cuando instituye el matrimonio: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y usted se preguntará: ¿qué tiene que ver esto con la conversión? Hermano, es que esas son las mismas, esa es la misma implicación que tiene el arrepentimiento. Es dejar tu pecado atrás, abandonar un estilo de vida pecaminoso y volverte a Dios y ser uno con Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es: oh Señor, perdóname por mi pecado, y dejarlo así. No, amados hermanos, el arrepentimiento implica un cambio radical y progresivo en la vida del que confiesa que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y la razón por la cual yo quiero enfatizar esto, hermano, es porque yo no quiero que tú te engañes. No quiero que tú te engañes pensando que viniendo domingo tras domingo a la iglesia, sentado ahí, levantando tus manos y orando simplemente: Señor, perdóname por mi pecado, ya es suficiente, ya tú eres salvo. No. Una verdadera conversión. ¿Cómo tú sabes que realmente Dios te ha cambiado, que tú te has convertido a Cristo? Cuando tú has hecho una confesión de fe genuina, cuando realmente tú has puesto tu confianza, tú te has abandonado en los brazos de Cristo para la salvación de tu alma. Y en consecuencia tú abandonas tu pecado, te arrepientes de tu pecado y tu iniquidad y te vuelves a Él. Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la confesión de fe de Ruth. Y esa también es, hermano, su expresión de arrepentimiento. Si tú no has puesto tu fe en Cristo y tú no te has arrepentido de tus pecados, no importa cuán alto tú cantes, no importa cuán moral tú seas, el infierno está lleno de personas morales que tienen una buena moralidad. El infierno va a estar lleno de personas que nunca fumaron, nunca tomaron, nunca fueron a fiestas, fueron buenos esposos, fueron buenos hijos, buenos nietos, buenos abuelos, y están en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca hicieron una confesión de fe genuina. Porque pusieron su confianza no en el Cristo que salva, sino en su propia religiosidad, de venir los domingos a la iglesia, los miércoles, de hacer
en su moralidad y no en Jesucristo que puede salvar. Y como resultado su arrepentimiento no era verdadero. Amados hermanos, lo cual me lleva, y termino con esto en esta mañana, a mi tercer punto. Evidentemente, yo creo que tú te lleves esto a tu casa. La verdadera conversión de un pecador se hace evidente en estas dos cosas: una genuina confesión de fe y un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a ¿qué? A abandonar tu pecado y a volverte a Dios, porque tú sabes, tú has entendido por la gracia de Dios que tú necesitas un Salvador, que tú no te puedes salvar a ti mismo y que Jesucristo es el único que te puede salvar. Cuando tú crees eso y tú afirmas esa verdad, y esa verdad te lleva a confiar en Cristo, esa es la verdadera fe, esa es la fe que salva. Y esa fe te lleva también al arrepentimiento. Y eso me lleva, hermano, a mi tercer punto en esta noche, en esta mañana: las evidencias de la verdadera conversión. ¿Cómo la verdadera conversión se hace evidente? ¿Cómo tú sabes si realmente tu fe, tu confesión de fe es genuina? ¿Cómo tú sabes que tu arrepentimiento es verdadero? Hermano, yo recuerdo que cuando yo era muy joven y empezaba en la vida cristiana, el Señor me salvó. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba y nadie me podía responder es: ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Porque nosotros crecimos, hermano, en iglesia donde se hacía mucho énfasis en las emociones, en lo que tú sientes. Si sentiste la presencia de Dios y cosas como el estilo que no vienen al tema ahora. Pero yo siempre me preguntaba: ¿cómo yo puedo saber realmente que yo soy salvo? ¿Cómo yo puedo realmente saber que Dios me ha hecho nacer de nuevo y que me he convertido a Cristo? Oh, hermano, Ruth nos da la respuesta. Dice: amados hermanos, una verdadera conversión se hace evidente en el abandono progresivo de costumbres pecaminosas. Te lo voy a repetir. La verdadera conversión se hace evidente en el abandono progresivo de costumbres pecaminosas, de hábitos pecaminosos. Yo creo que tú mires esto en el hecho de en la misma confesión de Ruth, en el versículo 16. Al final del verso le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es relevante y toma se hace mucho más claro cuando nosotros lo contrastamos con el consejo que le da Noemí. Y si usted se fija, hermano, en el texto, Noemí le da una instrucción específica a estas dos mujeres. Vamos a regresar por un momento al versículo 8. Dice el versículo 8, hermano, de esta manera: y Noemí dijo a sus dos nueras: id, volveos cada una a la casa ¿de quién? De vuestra madre. Este es un consejo bien particular y digno de resaltar. ¿Usted sabe por qué? Especialmente cuando este consejo viene de la boca de Noemí. ¿Quién era Noemí, hermano? Una mujer que pertenecía al pueblo del pacto. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que generalmente cuando se refieren a la familia, nunca, en el pueblo de Israel nunca se mencionaba, se decía: ve a la familia de quién, de tu madre. Siempre se mencionaba la familia de quién, del padre. Y si usted, ¿cuándo usted ha leído el libro de Oseas? Cuando habla de Oseas, que se casó con una mujer infiel, no dice que él la sacó de la casa de su madre, sino que dice que la sacó de la casa de quién, de su padre. Y esto porque el modo, por decirlo de una manera, o la manera de gobierno de una familia en el pueblo de Israel era como patriarcal. Era el hombre el que lideraba la familia. Era la familia del hombre, porque el hombre era la cabeza del hogar. Sin embargo, en Moab era completamente diferente. En Moab, la que llevaba la voz cantante en la familia no era el hombre, era la mujer.
Y la razón por la cual esto es relevante no es solamente porque contradice las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, no solamente porque contradice el modelo de Dios para la familia, sino que también esto es relevante porque cuando Moab adquiere ese estilo de vida familiar, esa es una expresión de la rebelión de ellos al modelo de Dios. Ese era el modelo en el que Ruth creció. El modelo en que mamá era la que mandaba. Pero a ella le dice a Ruth, tu pueblo será, Ruth le dice a mí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella está renunciando a patrones pecaminosos de conducta. Ella está no solamente, hermano, renunciando a su cultura pecaminosa. Lo cual nos hace pensar, hermano, cuántas cosas nosotros no hacemos por la cultura. Porque eso es lo que somos, culturalmente. Y muchas veces nuestra cultura, cualquiera que sea, americana, mexicana, cubana, italiana, la que sea, muchas veces informa la manera en que nosotros vivimos. Pero la verdadera conversión se hace evidente en que tú abandonas patrones pecaminosos de conducta que heredamos de nuestra cultura o de nuestra familia porque contradicen la palabra de Dios. O sea, es difícil, por ejemplo, no difícil, es imposible que una mujer sin Cristo se sujete a su esposo. Eso es imposible. Es imposible que un hombre sin Cristo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Es imposible. Pero por un momento podemos cambiar o moldear el comportamiento de una persona de manera externa, temporalmente. Y disculpen el ejemplo, pero el puerco siempre va a ir ¿a dónde? Al lodo. El pecador siempre va a ir de regreso a su pecado, porque eso es lo que es. Pero cuando Cristo te salva, tú empiezas a abandonar patrones pecaminosos de conducta. El que roba, dice la Biblia, no robe más. El que decía mentira, progresivamente deja de decir mentira. Y yo quiero, hermano, enfatizar la palabra progresivo. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí le estamos diciendo que cuando tú te conviertes, tú dejas de practicar el pecado inmediatamente. No, hermano. Hay hermanos que genuinamente están convertidos, han creído en Cristo y se han arrepentido de su pecado y están lidiando por un tiempo con pecados específicos en sus vidas. El problema, hermano, y eso no es evidencia de que no son salvos. Eso es evidencia de que están luchando contra ese pecado por la gracia de Dios en su vida. Se arrepienten, sienten dolor porque han ofendido a Dios y suplican a Dios y van luchando con el pecado. Y déjame decirte, hermano, que hay lucha con el pecado que duran toda una vida. El problema está, la diferencia está, como siempre hemos dicho, entre el cristiano y el no cristiano, es que el cristiano se arrepiente y lucha por la gracia de Dios contra el pecado. El inconverso practica y se deleita en el pecado. Ruth nos enseña, hermano, que una verdadera conversión se manifiesta, se hace visible en este abandono progresivo de prácticas pecaminosas. Y en nuestra iglesia lo hemos dicho muchas veces, hermano, cuando tú ves, hermano, que se refieren a otros hermanos diciendo, oh, no se preocupe, pastor, es que el hermano, yo espero que no haya ningún Pedro aquí esta mañana, el hermano Pedro siempre ha sido así, lleva 20 años en la iglesia, ha servido en todas las posiciones de liderazgo en la iglesia, pero él siempre ha sido así, siempre ha tenido mal carácter. Oye, si Pedro después de 20 años siempre ha tenido mal carácter, Pedro no ha nacido de nuevo, Pedro no se ha convertido. Si después de 20 años, después de 10 años, tú todavía tienes que estar empujando a Pedro para que predique el evangelio o para que venga a la iglesia a adorar a Dios, si tú tienes que estar empujándolo constantemente, oye, pero vamos, oye, pero vamos, oye, pero ve, oye, pero mira, si tú tienes que hacer eso por 20 años con Pedro, Pedro está muerto. Es que si por 20 años Pedro no puede dejar, o Roberta no puede dejar de chismear,
Probablemente ella no ha nacido de nuevo, no se ha convertido, porque la conversión se hace evidente en un abandono progresivo del pecador. Pero también, hermanos, la conversión se hace evidente en una adoración exclusiva a Dios. La razón por la cual tú no deberías estar empujando a Pedro a venir a adorar con el pueblo de Dios es porque Pedro va a amar a Dios sobre todas las cosas y él va a amar el adorar a Dios. De hecho, la satisfacción de Pedro se deriva de esa adoración genuina al único Dios verdadero. Hermanos, piensa por un momento en lo que Ruth estaba diciendo. Ruth estaba dejando todo lo que ella conocía, su familia, su costumbre, para ir a un pueblo que ella no conocía, para adorar a un Dios que hasta ese momento solamente había oído referencia a ese Dios. Y de hecho, hermano, para poner a tapar como su suegra, cada vez que hablaba de Dios, lo que hablaba era terrible. Dios ha dado testimonio contra mí, Dios ha levantado su mano contra mí. Todo eso Ruth lo estaba escuchando. Sin embargo, ella dijo: tu Dios, ese Dios, va a ser mi Dios. Porque la verdadera conversión se hace visible en una exclusiva adoración a Dios. Tú dejas de adorar a otros dioses, cualquiera que sea, para adorar al único Dios verdadero. Pero también la verdadera conversión se hace evidente en un compromiso, hermano, inmovible, en un compromiso creciente con el pueblo de Dios. Y esto lo vemos en el hecho de que Ruth le dice, no solamente dice: tu Dios será mi Dios, dice: tu pueblo será mi pueblo. Y esto es algo que yo quiero enfatizar en esta mañana. En estos días, en un chat de pastores en el que estoy, un pastor comentaba, decía: ¿cómo respondemos a una persona que dice: yo amo a Dios y soy cristiano, adoro a Dios, pero yo no tengo nada que ver con la iglesia? Y todos los pastores respondemos: eso es imposible. Es imposible amar a Dios, creer en Dios y no amar al pueblo de Dios, y no vivir con el pueblo de Dios. Son dos statements que son contradictorios, se excluyen a sí mismos. Si tú amas a Dios, ese amor por Dios, esa devoción por Dios se va a hacer evidente en tu amor y devoción por el pueblo de Dios. Porque eso, lo que tú tienes en común con esas personas es que han sido salvos por el mismo Dios. Hermanos, cuando Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, y no solamente está diciendo: yo voy a abandonar o renuncio a las costumbres pecaminosas de mi pueblo, está diciendo: yo voy a abrazar tu pueblo como si fuera el mío. Ahora tu familia es mi familia. Y eso es, hermano, lo que la fe o la verdadera conversión produce en ti: un compromiso creciente con el pueblo de Dios. Mira cómo este compromiso se puso de manifiesto, que Ruth le dice a Noemí en el verso 17: donde tú mueras, allí moriré. Hermanos, yo voy a decir algo y lo voy a decir con mucho cuidado, porque no quiero caer en el extremo del legalismo. Pero tú te has puesto a pensar en las implicaciones de esa palabra. Y esto no solamente lo vemos en Ruth, lo vemos en Jesús también. Jesús, hermano, dijo algo similar. Cuando en una ocasión Jesús estaba predicando y estaba la casa donde estaba llena de gente, y su familia carnal dijo: mejor vamos a sacar a Jesús de aquí. Este Jesús es como que mi hermanito, quizás el hermano mayor de Jesús, uno de los hermanos dijo: nuestro hermano mayor quizás está un poquito, un poquito loco, vamos a sacarlo de ahí. Y cuando la familia fue, las personas dijeron a Jesús: tu familia te busca.
¿Y sabe cuál que respondió Jesús, parafraseando sus palabras? Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermano, y yo quiero ser, usando la palabra de Ruth, una vez más, yo quiero ser legalista, pero fíjense esto, muchos cristianos hoy están aquí en Estados Unidos y su compromiso no es morir con el pueblo de Dios. No puede mirar a su hermano y decir, hermano, donde tú mueras, yo voy a morir aquí contigo. Yo voy a caminar contigo. Vamos a crecer juntos y juntos vamos a morir. No, lo que domina nuestro pensamiento es irnos para regresar a nuestro país, a nuestras costumbres y a nuestros pueblos. Y tu hermano en Cristo, que se la regresó. Hermano, una verdadera conversión, dice, ¿sabes? Te lleva a amar y a ser uno con el pueblo de Dios. Porque somos uno en Cristo, con Cristo. Somos uno con nuestros hermanos. La única esperanza que tenía Ruth, hermanos, ¿sabe cuál era? El pueblo de Noé, el pueblo de Dios. Ella estaba dejándolo todo para abrazar una familia que ella no conocía. Lo mismo pasa con la iglesia. Un compromiso con Dios, un compromiso con el pueblo de Dios y un abandono progresivo de costumbres pecaminosas. Esas son las evidencias de una verdadera conversión. No vamos a hablar, hermano, solamente de casos extremos como expresiones como esta: yo moriré, donde tú mueras yo moriré. Hermanos, ella puso a Dios por testigo. Que el Señor me añada si algo aparte de la muerte nos separa. Hermanos, es por eso esto se pone de manifiesto. Tu compromiso con el pueblo de Dios se pone de manifiesto en cosas tan simples como preocuparte diariamente por el bienestar espiritual de tus hermanos. Cristianismo no es venir a la iglesia el domingo. ¿Cómo estás, hermano Pedro? Ah, bien. ¿Cómo te fue la semana? Muy ocupada. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Nos vemos el domingo que viene. Eso no es cristianismo, hermano. Eso no es ser familia. Eso no representa un verdadero compromiso con el pueblo de Dios. Por eso el autor de los Hebreos decía constantemente, hermano, en su carta, exhórtense cada día. Porque tu compromiso con el pueblo de Dios se pone, esto no es una realidad, hermano, abstracta. Tu compromiso con Dios se hace evidente en tu compromiso con el pueblo de Dios. De hecho, quiero terminar con una frase de Juan Calvino, uno de los grandes reformadores. Él decía: nadie puede decir que Dios es su padre si no tiene a la iglesia como su madre. Porque es en el contexto de la iglesia local que tú creces en fe, que tú eres transformado a la imagen de Cristo. Oh, mi hermano, esto nos llama a nosotros a responder en esta mañana. Yo quiero invitarte a que tú te pongas en pie. Quiero que respondamos al Señor. Y mientras cantamos este canto, hermano, que tenemos en pantalla, mi esperanza está en Jesús, yo quiero que tú examines tu fe, que tú examines las evidencias de tu conversión y que nos volvamos a Dios en esta mañana. Vamos a terminar cantando: mi esperanza está en Jesús.